Ya estamos enlazados con mi hermano Rafael Carasrabia desde República de Venezuela, quien va a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hermano Rafael, muy buenos días, que el Señor Jesucristo lo bendiga. Queremos ya dar el cambio, pero queremos escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hermano Rafael, Dios le bendiga, damos el cambio, adelante. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición nuevamente estar por las ondas radiales de CBS Radio para predicar la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludando a mi hermano Ormedo Puaquiza en el nombre de nuestro Señor Jesús. Betel Radio, Radio Online, también saludándolos en el nombre de Cristo Jesús. A Luciana Radio TV y Roldán Radio y todas las emisoras que en esta mañana se deben estar conectando para predicar la palabra de Dios en diferentes predicadores, diferentes hermanas, hermanos que sirven a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sin ser más, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a guiar a la palabra. En el libro de Primera de Samuel 15, 19 al 22, y dice así, ya se ha orado previamente por esta predicación, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y esta predicación lleva por título obediencia. Una de las cosas más importantes que puede tener el cristiano en su vida es ser obediente. Hay cosas que pasan en nuestra vida y que van a seguir pasando continuamente de manera negativa, porque cuando no tenemos obediencia a una misión que Dios nos envió, cuando no tenemos la obediencia adecuada, sino una media obediencia, se convierte en no obediencia. Hay personas que cuántas veces le dicen: hermano, pero es que hermano, que esa muchacha es mundana, no es cristiana. O le dicen: hermano, o hermana, que ese hombre no es cristiano. No, pero es que se porta bien, pero no es cristiano. Y gente que le dicen a cada rato que esa persona no es cristiano o no es cristiana, y sin embargo siguen buscando del mundo porque la persona habla bien, habla bonito, pero lo que no es de Dios no es de Dios. Si una persona no está convertida, no es de Dios. Una persona tiene que aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador para ser de Cristo. Y no solamente eso, la persona también tiene que perseverar en la palabra de Dios, y perseverando dar frutos. Porque cuando la persona da frutos y cuando ya tiene tiempo perseverando, la persona ya tiene un rumbo para dónde ir, para dónde agarrar, según el ministerio que Dios le tenga dado a esa persona, sea hombre o sea mujer. Es importante que una persona no se deje deslumbrar por lo que hay en el mundo, ya sea lo que sean empleos, ya sea que sea una mujer, o ya sea un hermano o un hombre que apenas están entrando a la iglesia. Hay personas que se han echado muchos chascos de esa manera, porque no es que él estaba yendo a la iglesia, pero una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es dar frutos en la iglesia. Cuando una persona da frutos es que está comenzando como debe ser, está comenzando como Dios dice. La obediencia genuina surge de un corazón lleno de amor y respeto hacia la obediencia a Dios. Trae bendición a nuestras vidas y genera un corazón agradecido por todas las bondades recibidas de Dios. La obediencia es abnegación a nosotros mismos, a referencia a todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos.
eso se ve muy bonito, eso tiene un olor muy sabroso, eso se siente muy bien, eso se desgusta muy bien, y así sucesivamente por lo que se ve, por lo que se oye, por lo que se huele, por lo que se palpa, por lo que se desgusta. Una persona tiene que saber que si Dios te dice que eso no es momento de agarrarlo, no lo agarre. Si Dios te dice por medio de su palabra, no lo agarres, no lo codicies, no veas como dice la palabra, no veas como rojea el vino en la copa. Es importante saber que mantengamos siempre la obediencia. Quiero contarle un testimonio. Una mujer en una ocasión, esa mujer fue para Italia, al Coliseo, donde pasaron tantas cosas a los cristianos, tantos cristianos sacrificados en ese Coliseo, en el Coliseo romano. Esa mujer, cuando fue el Coliseo romano, estamos hablando de algo que sucedió muy recientemente, qué sé yo, aproximadamente unos 5 años aproximadamente atrás. Esa mujer, que es cristiana, ella va para el Coliseo y ve toda la grandeza, como uy, aquí estaban los cristianos, aquí fueron lanzados a los leones, aquí fueron comidos muchos cristianos en tal época, y esa persona se maravilló de todo lo que veía. Pero una persona un poco vanidosa agarró una piedra que estaba en el Coliseo y se la trajo. La piedra pasó por todas las cosas de registro, y ni siquiera la gente se dieron de cuenta de que esa mujer se había traído una piedra, porque está prohibido traer esas cosas de esos lugares. El caso fue que esa mujer se trajo una piedra del Coliseo, y no solamente se trajo una piedra, sino que las cosas que venden ahí, que representan todo lo que sucedió en esa época, ella se trajo una gran cantidad de cosas, como cosas de antigüedades. Era una mujer que vivía en paz con su esposo y con sus 2 hijos, pero resulta que al meter eso en casa se ha generado una tremenda cosa horrible. Al entrar eso en su casa, literalmente la llenó de demonios. Los hijos no querían abrirle la puerta. Llegó un momento que un niño se había endemoniado, de los hijos de ella, y el muchacho estaba encerrado y quería lanzarse por la ventana. Entonces, cuando llegó una profeta a la casa de esa hermana, porque la hermana estaba desesperada, y resulta que casualmente llegó una profeta, y resulta que la profeta viene y le dice: está pasando esto porque tú te trajiste algo de un lugar que era maldito, porque ese lugar no está bendecido, es un lugar maldito, porque donde matan cristianos es un lugar maldito, y como es un lugar maldito, lo que tú te traigas de ese lugar, automáticamente donde lo poses va a maldecir el lugar donde esté. Entonces resulta que esa señora tenía esa piedra que había traído, que representaba algo del Coliseo romano, lo tenía en su sala, y eso, por ejemplo, estaba metido en un jarrón. La profeta no sabía que eso estaba metido ahí, pero la profeta viene y le dice: lo que tiene metido en ese jarrón está causando todo esto, y empezó a decir: y esa pintura, y eso, porque eran cosas que estaban malditos. Una de las cosas que Samuel le recalca aquí a Saúl es que no trayera nada del anatema, porque el anatema siempre va a tener cosas cargadas con cosas espirituales. Eso es algo que realmente es verdadero. En una ocasión también me regalaron una vez un comedor Luis XV, y ese comedor había pasado por generaciones en una familia, aproximadamente 5 generaciones. Tenía aproximadamente más de 100 años ese comedor, y resulta que cuando ese comedor llegó a la casa, empezaron a pasar cosas muy raras en mi casa. ¿Y por qué pasaron cosas en la casa? A causa de que los comedores son los lugares más cargados, y esto independientemente si la persona que pueda estar escuchando crea o no crea. Yo tengo años estudiando sobre estos temas, y sé que cosas del anatema, o cosas que no son de gente cristiana evangélica, gente que no habla de Dios, gente que no busca de Dios, gente que cuando se sientan en una mesa pueden cada ratico estar discutiendo o hablar de maldiciones. Las cosas se cargan de los dueños de la casa, de los dueños que tienen esa cosa, se cargan según de lo que hablen, según de lo que dialoguen, y todas esas cosas se cargan. Y recuerdo yo que también, tanto como un seibos que habían regalado y una mesa que habían regalado, resulta que en las noches empezaba a salir un duende de ese lugar, y yo decía: pero ¿qué es lo que sale? Que yo veo que de repente se bataquea la puerta del seibó, y no sabía qué era eso, hasta que un día lo vi, y lo vi en varias ocasiones, que se metía hacia adentro y se metía por el otro seibó que había en la sala de la casa. Había un seibó y había otro seibó en el patio, y eso salía, lo que salía de ahí, se salía de un seibó y se metía al otro. Y yo decía: bueno, pero ¿qué es esto? Esto me llevó a estudiar mucho sobre el tema, y cuando yo supe que realmente el centro energético de esas cosas era la mesa, me deshice de eso, y santo remedio, eso se salió de la casa y automáticamente eso no estuvo más ahí. Y es tremendo,
Eso es lo que se quiere evitar cuando se traen cosas del anatema. Estas son cosas que, aunque no se han hablado, es poco escucharlo en una predicación, pero se lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Cuando usted sepa que hay algo que perteneció a un brujo o a una bruja, no lo traiga a su casa. Si de repente usted sabe que esa persona, que ese objeto, ya sea una foto, ya sea un cuadro, ya sea una mesa, ya sea algún tipo de mueble, si estaba en un lugar donde la gente se la pasaban discutiendo, no meta eso en casa, porque las cosas vienen cargadas según de lo que tenía su dueño. La obediencia es hacer las cosas que Dios habla, los mandamientos de lo que Dios te dice que hagas, hágalo. Cuando hay cosas que parecen muy bonitas, sean materiales, personas que no son de Dios, gente que no busca de Dios, por muy bonito que hable, por muy bonito que dialogue, recuerden que esa persona no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y si son cosas de objeto, recuérdese en el nombre de Cristo Jesús que no meta cosa que sea de alguien que le ha servido al diablo abiertamente. La obediencia genuina surge de un corazón lleno de amor y respeto. Dios trae bendición a nuestras vidas y genera un corazón agradecido por todas las bondades recibidas de Dios. La obediencia es la abnegación. Recuerde que la obediencia es la abnegación a nuestros placeres, a todo lo que son nuestros sentidos. Tiene que tener una abnegación en el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que me dice en el libro de Proverbios 18, del 1 al 3, me dice: su deseo busca el que se desvía y el que se entremete entre todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, y a esto estamos hablando de un espíritu de impiedad, viene también el menosprecio. Y este es otro espíritu que sigue al primero. Y después dice: y con él la deshonra y la afrenta. 4 espíritus que vienen pegados, pero vienen en filita. Esto fue lo que les pasó a Saúl. ¿Por qué le pasó estas cosas? Por no obedecer. Hay que obedecer. Y vuelvo y repito el versículo: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Aquí estamos hablando que él estaba buscando el favor de las personas. No estaba buscando el favor de Dios, sino el favor de las personas. Vio tantas cosas, se deslumbró por tantas cosas que Dios no quiso que agarrara, porque son cosas del anatema. Si usted quiere ensuciar un campamento, meta cosas del anatema en ese campamento. Cosas que Dios le ha dicho que no meta, y así se ensucia un campamento. Esto lo saben los mismos brujos. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Él lo que deseaba es que la gente lo viera, que la gente dijera: mira, qué tremendo, qué bueno es nuestro rey, qué bueno es nuestro rey. Y cuando la persona se enfoca en lo que la gente pueda decir de él y no lo que Dios pueda decir de él, hay problemas con la obediencia. La persona pasa de obediencia a desobediencia. Esto tiene que tener cuidado. El proverbio condena al que se desvía de la palabra de Dios por razones egoístas. Este tipo de persona es tan intolerante como cualquiera que discrepa por el que encuentra la falta en todo juicio. Sabio. Es decir, se hace sabio en su propia inteligencia y razonamiento. Hay personas que se han hecho sabios y en su razonamiento. En una ocasión, que esto es bastante incómodo, verdad que es bastante incómodo esto que sucedió, porque había un joven que él dice que él era cristiano, no solamente cristiano, sino que también copió el Facebook mío, y lo clonó, y también clonó una cuenta en YouTube, y se estaba haciendo pasar por mí. Y eso es tremendo, porque él decía que él me estaba ayudando de esa manera para que yo sea más conocido, que él como era famoso quería proyectarme, y que por medio de lo que yo predicara, que hablara de él con nombre y apellido. Yo nunca he estado acostumbrado a eso, ni lo voy a hacer, porque yo predico a Cristo en el nombre de Cristo Jesús. Si hablo de una persona y hablo con nombre y apellido, es porque hizo algo bueno. Si es una cosa que hizo malo, no menciono nombre por cosa de ética ministerial. Es importante que una persona sepa que Dios no está pendiente de que usted busque fama, sino que esto se hace para que la palabra de Dios sea conocida y no para buscar fama. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el espíritu de la fama llevó a Saúl a perder su salvación, a perderse por las cosas que estaban pasando.
nunca busque fama, sino busque de predicar la palabra de Dios. Y Él lo exaltará cuando fuera tiempo. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que mantener la obediencia. En cierta ocasión, un pastor predicaba contra el televisor. Ese pastor tremendo, porque se ponía rojito predicando que el televisor es diabólico y todo el que tenga un televisor en su casa es hijo del diablo. Y el hombre predicaba y la iglesia que amén, gloria a Dios, porque hace aproximadamente unos 25, unos quizá casi 30 años atrás, cuando estaba yo en esa iglesia, y recuerdo que las cosas anteriormente eran muy diferentes a las de ahorita. Era mucho pudor en todo el sentido y era algo demasiado drástico. Ahora bien, ese hombre estaba predicando la palabra de Dios y es contra el televisor. Resulta que la esposa había comprado un televisor y no le había dicho a él por sorpresa. Y resulta que cuando la mujer escucha esa predicación, la mujer se decepciona un poco, pero con todo eso meten el televisor para la casa pastoral. Aparte que el televisor no que era pequeño, era un televisor grande de aquellos culones, pero era grande y nuevo. Y resulta que yo veo la escena y veo que el hombre estaba predicando bajo la presencia de Dios y toda esa cuestión, y cuando veo que meten este televisor, yo ya va, yo a este pastor le pregunto por qué está haciendo eso. Si estaba predicando contra el televisor, ¿por qué deja meter un televisor en su casa? Yo voy, subo, el hombre me atendió, me dijo: varón, usted la semana pasada estaba predicando sobre el televisor, se puso rojo predicando, y resulta que yo veo después a las 2 semanas que meten un televisor, y la gente que vio eso, o sea, explíqueme ahí porque no entiendo. No, que la mujer sacó para comprar el televisor y pasó eso. Resulta que unas 2 semanas también antes, el pastor había tenido un sueño donde había un avión que se remontaba muy alto, pero después se iba en picada. Y resulta que después el piloto viene y le dice que el avión se cayó porque tenía mucho peso en la cola. Y el pastor no había interpretado el sueño, más yo sí lo interpreté, pero no sabía cómo iba a pasar. Y yo le dije: mire, ¿usted sabe por qué ese sueño que usted tuvo? Ese sueño es la moral de la iglesia que subió muy alto. Y cuando cae ese avión, es la moral de la iglesia que se va a pique. Porque usted estaba predicando algo y no hizo lo que estaba predicando. ¿Por qué quiero decirle este testimonio? Porque cuando usted tiene obediencia a Dios, si usted estaba predicando en contra de eso, no deje entredicho la palabra que dijo, sino que cumpla la palabra que dijo en el nombre de Cristo Jesús. Porque si usted está predicando de que algo es malo y lo mete a la casa después, es como si estuviera metiendo algo del anatema. Aunque se sabe que hoy en día, que por ejemplo el televisor no es malo, sino es malo es como usted elija la información que quiera percibir de aquello. Si usted agarra un televisor y empieza a ver pura película cristiana, lo pone por ejemplo en algún canal cristiano y empieza a ver películas, le va a ser de edificación. Pero si ese mismo aparato hoy en día lo pone en cosas y buscar información que no son, y que de ahí se puedan percibir cosas diabólicas o malas, eso sería ya diabólico. Hay que tener cuidado. La obediencia primeramente a Dios. En un debate también en un grupo, mira lo que pasó, había un varón, que ese varón estaba hablando mucho sobre la ropa del cristiano que decía que las hermanas que se visten muy con la falda muy apretada, que son del diablo y broma, y el hombre empezó un debate de esa manera, y yo le decía: bueno, tú comenzaste el debate de esa manera, pero no es la manera correcta, porque yo creo que lo primero lo que hay que enfocar es lo espiritual, y cuando enfocamos lo espiritual puede llegar a lo material, y resulta que el hombre carratico, que yo no sé qué, que eso es diabólico, que esas cuerdas de hermanas hijas del diablo. Entonces son ese tipo de personas que se enfocan como en eso, viendo lo que está afuera, así como Saúl también se enfocó en todo lo que estaba viendo, percibiendo desde afuera. Aunque la ropa larga, yo soy de lo que estoy a favor de la ropa larga con una mujer, y que un hombre también se vista de manera decorosa, porque yo he visto cristianos que a causa de que hacen mucho ejercicio se ponen ropa pegada para lucir eso, y eso es no tener una obediencia y no ser decoroso, ni en el caso del hombre ni en el caso de la mujer. Cuando tienen ropa apretada no es algo decoroso. Yo estoy a favor de que una ropa sea decorosa, que no esté pegada a tal punto de que esté mostrando todo lo que está abajo, o que esté marcando todo lo que está abajo, porque eso no es bueno. Eso no es bueno delante de la presencia de Dios. Recuerdo que le dije: varón, mire, varón, no está eligiendo la manera más adecuada de hacer un debate. Entonces, ¿qué quiero decirle esto? Él quiere ya enfocar la obediencia, pero de una manera material.
siempre hay que enfocarla de una manera espiritual. Y le explicaba yo que cualquier persona que llegue a la iglesia, recíbalo como venga, si viene homosexual, si viene como venga, que el que hace el cambio, y el que hace el cambio de adentro hacia afuera, se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que hace el cambio en la persona. Usted, su función es orar por la persona, darle directrices de la palabra de Dios y deje que Dios vaya formando en el tiempo que vaya formando en el nombre de Cristo Jesús. Tienen que tener cuidado, hay que tener cuidado en el nombre de Cristo Jesús, que no le pase como ninguno de estos hermanos que le he estado hablando en el nombre de Cristo Jesús. Si nosotros mantenemos obediencia delante de Dios, oramos por aquellas almas que necesitan de Dios, oramos por nuestras vidas, oramos por todo lo que nos rodea. Es importante saber que en su vida no se le ocurra meter nada del anatema, siempre tener cosas del anatema fuera en el nombre de Cristo Jesús, pedirle a Dios por la providencia en lo que es cuerpo, alma y espíritu, siempre buscar la providencia de parte de Dios en el nombre de Cristo Jesús. En primera de Juan 2, 3 al 6 me dice la palabra de Dios, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Cristo anduvo en santidad. Hay que vivir en santidad. Si usted, por ejemplo, jugaba pelota anteriormente, jugaba béisbol, jugaba cosas de esas, y entre esas cosas que jugaba había licor, había droga, cigarro, usted tiene que apartarse de eso. Al menos que, por ejemplo, cuando usted juegue con eso, si es enviado de parte de Dios a un lugar de eso, a predicar la palabra, es muy diferente. Le voy a contar un testimonio a referencia de eso. En una ocasión yo estaba en un lugar donde la gente estaba jugando básquet. En un momento los muchachos invitan a uno a jugar básquet, y yo siempre he tenido la mentalidad que donde quiera que Dios me envíe, donde quiera que yo vaya, Señor, que yo le pueda dar una palabra a alguien, a una persona, a un hermano, a una persona o a gente inconversa. Donde tú me envíes, que no importa que sea hasta una fiesta, una discoteca, si me envías a un lugar de eso a dar una palabra, doy la palabra y después me voy. No me quedo en el lugar, porque hay que hacerlo de esa manera. Entonces, recuerdo que llegué a ese lugar, empecé a jugar un básquet con los muchachos, y yo le decía, Señor, pero hay propósito aquí. Cuando yo le pregunté al Señor, ¿hay propósito? Sentí la rema de Dios, la bendición de Dios, sentí que Dios me bendijo y me dijo, sí, aquí hay propósito. Cuando se avanzó el día y empezó a jugar, yo recuerdo que me vino un olor tremendo, una persona como huele un pastor, con el olor que tiene un pastor que huele a oveja, y hay un muchacho que olía así, olía a oveja, pero no olía como si fuera una oveja, sino olía como si fuera un pastor. Y yo decía, qué cosa tan tremenda, si este hombre ni siquiera conocía a Dios y este hombre huele a oveja. Entonces, cuando me vino una palabra que me dijo Dios, y me dijo, él es un pastor, pero no lo sabe, tienes que decírselo, y tienes que decirle a él, que a la otra persona que es un músico. Y empezó, y yo me puse a darme de cuenta de que literalmente había una iglesia, pero en los proyectos de Dios en ese grupo. Y recuerdo que empecé a predicarle la palabra, y cuando le dije al muchacho, tú eres un pastor, pero no lo sabes, cuando le dije eso, el muchacho empezó a sentir un escalofrío. Que chamo, ¿qué es eso que se siente? Ese es el Espíritu Santo que está tocando tu vida, ese es el Espíritu Santo. Entonces las otras personas que estaban ahí, los otros muchachos que estaban ahí, empezaron a percibir también eso, y decía, chamo, pero ¿qué es eso? Háblanos más de eso, porque empezaron a agarrar interés, porque empezaron a sentir la presencia de Dios. Después de eso, después que se le habló la palabra que Dios le vino a dar a esas personas, se le oró a aquellas personas, y después que se le oró a aquellas personas, de las 20 y pico, eran como unas 30 personas por todo que se le llegó a hablar. Y yo decía, bueno, Señor, si la mitad va para la iglesia, yo me voy a alegrar mucho. Obviamente, yo sé que esto siempre es así, porque son llamados, escogidos y elegidos. Así que cuando son llamados, hay mucha gente que va a escuchar, pero no todos van a ir. Entonces, yo eso lo tengo bastante claro. Entonces, de esas 30 personas fueron 15 a la iglesia, y me sorprendí grandemente. Resulta que el muchacho se mantuvo en la iglesia, el que se le dijo pastor, y hoy en día
aproximadamente hace 10 años le entregaron una obra en la iglesia. Aquel que se le dijo que era pastor, aquel que ni siquiera era cristiano, se le dio esa palabra. Cuando actuamos en obediencia y escuchamos la voz de Dios, debemos de saber que debemos ir a donde Dios nos guía, a donde Dios nos manda, porque así como ese joven se convirtió al evangelio y posteriormente se hizo un pastor ministerialmente, y a los otros jóvenes que estaban ahí, otros fueron músicos, otros fueron cantantes, otros fueron evangelistas, y eso fue una gran bendición para mí, porque Dios me envió a eso. Cuando Dios te envíe, y si vas en obediencia y vas en oración, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Dios va a hacer grandes cosas contigo porque estás yendo en obediencia. Recuerda muy bien que no es lo mismo que tú te envíes que Dios te envíe, porque al que es enviado es respaldado por el Espíritu Santo, pero el que se envía a sí mismo no es respaldado. Entonces tenga mucho cuidado con eso en el nombre de Cristo Jesús. Siempre que Dios le dé una palabra, ore en base a esa palabra recibida, decirle a Dios cuándo es el momento y orar por ese momento. Hay veces que Dios te va a enviar a un lugar y no va a ser el momento, sino va a ser el momento dentro de 1, dentro de 2 meses, a veces hasta dentro de 6 meses. Desde el momento que Dios te dé una palabra que te va a enviar a un lugar, póngase a orar por eso, y cuando Dios lo envíe para ese lugar, usted va a ser una persona triunfadora en las manos de Dios, porque tiene obediencia de parte de Dios. Yo quiero orar por todos los hermanos que han escuchado esta predicación en el nombre de Cristo Jesús sobre la obediencia. Si usted tiene problemas con ser obedientes, yo quiero que esta oración sea para usted en el nombre de Cristo Jesús. Si aquella persona que me está escuchando en este momento no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, yo le recomiendo acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es la mejor solución para su vida, para que pueda avanzar y tenga un proyecto de vida en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, Padre Eterno, delante de tu presencia, colocando toda persona que pueda llegar a esta palabra en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que la obediencia me va a llevar a las bendiciones, que la obediencia hacia ti, Padre amado, me va a llevar hacia todo lo bueno, hacia todo lo que tú quieres en la palabra, Señor de los cielos, ministerialmente, Padre amado, que si estoy buscando una cristiana, que sea cristiana, que tenga fruto del Espíritu Santo. Si aquella hermana que está buscando a un hermano, que busque un varón que tenga frutos en el nombre de Cristo Jesús, que sepa la hermana y hermano que está escuchando que Dios no une cuerpos, sino que Dios une primeramente, son ministerios en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, que aquel empleo que tengo, si me aleja de ti, de tu presencia, alejarme de ese empleo, porque tú eres dueño del oro y la plata, Padre amado, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Es importante que sea la obediencia primero, porque la obediencia me va a llevar a las bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Que no tenga yo rencor contra nadie, contra ningún hermano o hermana o persona o gente desconocida, que no se creen raíces de amargura dentro de mi alma y de mi espíritu. Desecho en el nombre de Cristo Jesús todo lo malo en el nombre de Cristo Jesús de dentro de mi vida. Si hay problemas dentro de mi vida que por no perdonar, perdono en el nombre de Cristo Jesús. Mira todas aquellas personas, Señor de los cielos, que escuchan esta oración, Padre amado, que si hay rencor en su vida, deséchelo en el nombre de Cristo Jesús. Busque de Cristo de día y de mañana en el nombre de Cristo Jesús, para que Él sea el dueño de su vida en el nombre de Cristo Jesús, porque voy a la obediencia, porque la bendición viene del cielo, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, en el nombre de Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para CBS Radio Cristiana, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como evangelista Rafael Caro, y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Y recuerda, obediencia primero antes que los sacrificios, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Muchas gracias, hermano Rafael. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo. Si Dios permite, estaremos la próxima semana. Un abrazo. Pase bien.